Bueno, estamos de regreso en Hoy es Noticia y tal como se los habíamos anunciado, está con nosotros aquí el presidente del Partido Republicano y flamante senador de Valparaíso, Arturo Esquella. Senador, gracias por acompañarnos. Recién jurado como senador. El día de ayer. Bueno, ¿qué significa? Fuimos como el pariente pobre de toda la ceremonia ayer, porque estaban todos concentrados en lo que pasaba al Salón de Honor. Porque se pusieron de acuerdo antes de eso, efectivamente, habíamos jurado los 23 senadores nuevos. Elegimos a la nueva mesa, lo que estaba pasando en paralelo también en la Cámara de Diputados. Y la verdad es que luego de eso nos fuimos todos al Salón de Honor a ver al presidente Kast jurar como presidente de la República. Ya, dos cosas. Bueno, primero vámonos al juramento. Después de todas las tensiones que precedieron a la ceremonia del día de ayer, ¿cómo califica que se realizó este traspaso de mando? Y finalmente, ¿qué significa cuándo se termina de traspasar el mando? A mí me gustó mucho en la forma, si es que quieres partir por ahí. Creo que es muy valioso, quizás para algunas personas no es tan relevante, pero la tradición, el protocolo, el que las cosas, al menos por todos los protagonistas, tanto gobierno saliente como entrante, estén preocupados porque salga todo impecable. En eso, para ser franco, yo he participado en muchas ceremonias en el Salón de Honor. No tengo recuerdos de una que tuviera tal resguardo de las formas, no hubo cartelitos, no hubo gritos, más allá de un par de personas que entendieron que se estaban desubicando, pero ningún parlamentario, no, funcionó súper bien. Creo que más aún teníamos gente, invitados de afuera, creo que se llevaron una muy buena impresión de cómo acá en Chile se traspasa el mando de un gobierno muy distinto al que lo recibe y todo funciona bastante bien, así que contento. Que eso era lo más llamativo y destacable. ¿Funcionó entonces la reunión que tuvieron el domingo anterior los dos presidentes? Yo creo que le hizo bien al traspaso de mando. Creo también que, para ser franco, el llamado a atención que se hizo de una manera quizás no habitual una semana antes por parte del hoy día presidente Kast, también fue buena, porque lo que hay detrás de eso era un continuo, digamos, de situaciones que estaban molestando bastante, que quizás un poco eran más puntuales, concretas, desde el punto de vista, digamos, de los amarres que hemos llamado nosotros en términos de los funcionarios, cosa que hoy día nos hemos ido encontrando también con sorpresas que te las voy a comentar, pero en términos generales, más allá, digamos, de las diferencias que se tuvieron en su minuto, el diálogo nunca se cortó. El traspaso mismo, esto de entregar una carpeta con todo el protocolo de las reuniones bilaterales hasta del secretario con el secretario, eso ya estaba cumplido, no tenía mucho sentido que nos concentráramos en eso. Se produce la reunión que tú dices y yo creo que fue un buen preámbulo para lo que vivimos el día de ayer. Y para la convivencia que tiene que producirse también entre el oficialismo y lo que iba a ser o lo que es ahora la oposición. Era importante también para definir cómo iba a ser esa relación. Si se tensaban demasiado las cosas, no iba a ser bueno. Sí, pero ojo que nunca permeó hacia el Congreso Nacional, ¿no? A mí me tocó en los últimos días, semanas, estar muy metido en lo que en definitiva se transformó en las mesas, digamos, que se eligieron, el trabajo que se está haciendo en función de la conformación de las comisiones en ambas cámaras. No es que esté ahí en el detalle, pero colaborando con los equipos que están trabajando en eso. Y nunca sentí como una tensión por lo que estaba ocurriendo en materia de traspaso de mando de los presidentes salientes y entrantes. Hay una buena relación en general, los que por lo menos con quienes interactúo me ha tocado siempre es que tener eso es bien importante que se dé a conocer, porque uno se queda o la gente se queda con la sensación de que se vive peleando y pareciera finalmente que es mucho más amable de lo que... Qué bueno que lo planteas tal cual, porque permite primero sacar un fantasma que no es así. De repente, claro, se prenden las alarmas y también los focos y la tensión cuando existen discrepancias, y esas discrepancias alguno se pasa de rosca y dice palabras inadecuadas. Es natural, somos todos humanos, vivimos en tensión, pero la inmensa mayoría de la interacción con el mundo político, incluso con quien tú puedes tener las mayores de las distancias, es de mucho respeto. Al final del día estamos todos en el servicio público, podemos tener diferencias en los caminos para hacer lo mejor para Chile, pero tal como lo dijo ayer el presidente Kast en su discurso, cuando empezaron algunas voces de la masa que estaba en la Plaza de la Constitución a referirse de mala manera al presidente saliente, el mismo presidente dijo, mira, acá yo no tengo duda de las convicciones que hay detrás de quienes me han precedido en el cargo. Eso refleja el espíritu de todo el Partido Republicano y hoy día, por cierto, ya con presidente renunciado a nuestro partido, el presidente Kast ayer dio a conocer que renunció,
que me parece muy bien, para actuar en función de todos los chilenos, que a nadie le quepa ninguna duda, es el espíritu que debiera imperar en todos quienes estamos detrás del actual gobierno. Ya, y eso es importante también porque, bueno, el presidente Kast tiene una personalidad que es distinta, no tiene las estridencias, porque cuando se compara con gobernantes de la derecha a la que pertenece el Partido Republicano, y por ejemplo se recuerda al presidente Milei, que se recuerda al presidente Bukele, se recuerda al presidente Trump, que tienen estilos que son bien estridentes en la forma, y esa no es la forma de los chilenos. Sí, pero es que en el fondo el asimilarlos a los que tú acabas de señalar, casi que el único hilo conductor que hay es que son expresiones de políticas, de idearios políticos en lo que uno podría llamar derecha, que más o menos son coetáneas en el tiempo. Pero en las ideas que hay detrás podríamos, no dar el programa para eso, pero encontrar una gran cantidad de diferencias en lo profundo, en el plano de las ideas, y qué decir en los estilos, somos bien distintos. Queda pendiente entonces eso, ya, pero encantado más adelante, porque es un tema que importante, siempre nos ponen esa caricatura y la verdad nosotros somos muy distintos. Ya, ¿cuándo termina el traspaso finalmente entre una administración a otra? Porque ahora me decía, empezamos a ver sorpresas. ¿Qué sorpresa? Y si podemos empezar a conocer alguna. Es bastante común encontrarse con casos de personas que en último minuto los apenaron ahí. En términos generales uno se recordaba casos de personas que casi que haciéndole una paletea para amarrarlo, digamos, en un trabajo hasta que encuentra otro, eran casos aislados. Hoy día lo que estamos viendo, en algunos casos, supe el del Ministerio de Seguridad, en donde existe una gran cantidad de personas que no han sido habidas, pero están ahí, no han sido habidas para poder tener una conversación con ellos. Son cargos de exclusiva confianza que debieran haber salido el 10, tal como lo dijo el mismo presidente Boric. No lo hicieron y lamentablemente no se está permitiendo avanzar con los equipos que debieran llegar a tomar posición de esas tareas. Acuérdate que nosotros, además, con la responsabilidad de hacer un ajuste fiscal muy intenso, no se va a poder reemplazar a todo el mundo. Vamos a tener que contar con equipos más chicos. Es más, usted dijo que se iban a producir despidos y que aproximadamente pudieran llegar a 1 millón de personas en el Estado. No, y me llamó la atención y quiero que me lo aclare. Que ganas de saber cuál fue el medio muy poco profesional que tomó palabras de acá, palabras de acá y mezcló eso. Ojo con eso. Porque lo que yo dije al periodista fue, o a la periodista, no me acuerdo en qué programa fue, existe más de 1 millón de funcionarios públicos. ¿Cómo no vamos a ser capaces de poder ajustar ese trabajo? Y volvamos al caso puntual que me comentaban hoy día. Hay 11 periodistas que están a cargo de la comunicación de un ministerio que tiene menos de 3 años. A mí no me parece sensato. Yo he trabajado con equipos muy grandes que están a cargo de cosas muy significativas y la verdad es que no se necesitan 11 periodistas, que pueden ser todos muy buenos profesionales, eso no lo pongo en duda, pero se están pagando con recursos de todos los chilenos. Y es ahí en donde uno tiene que decir, mira, ¿cuántos son los que se necesitan? Producir esos ajustes y tener la estimación de cuántas personas podrían salir efectivamente y aclarar que no va a ser 1 millón de personas. Es el trabajo que va a hacer. Es que nadie más que ese medio entendió que no es que te echar 1 millón de personas, esos son el total de funcionarios. ¿Cuánto será la fuerza laboral de Chile? 14 millones. O sea, ni siquiera sabía lo que estaba diciendo esa persona. Que ganas de identificarlo, porque algo de daño hizo en las redes sociales y fue un medio de comunicación supuestamente establecido. Pero bueno, lo dejamos pasar porque es tan absurdo que da un poco lo mismo. Ya, pero cuando se habla de los recortes de un 3% por ministerio, ahí se habla de recortar y de sacar programas, de reducir muchísimas cosas que para, por ejemplo, en temas de lo que es la oposición hoy, van a estar muy pendientes porque han prometido que no van a dejar que se retroceda en beneficios sociales. Por supuesto, y es la regla número 1. Acá lo que hay que hacer es todo lo que está entre medio de los recursos de los chilenos que administra el Estado para beneficio del país y el destinatario final, que son precisamente las personas que en definitiva son beneficiarios de esos programas. Todo lo que está entre medio es donde se pierde la plata y eso es el foco de nuestra ocupación ahora. Cuando nosotros hemos hablado de auditoría, y esto te lo uno con lo que hablábamos al principio, la cordialidad, el trabajo con respeto a las personas que están en el servicio público,
no significa que uno no vaya a hacer un trabajo muy exhaustivo en analizar que todas las cosas se hayan hecho bien. Cuando el presidente anoche dice en el discurso, nos entregaron un país en peores condiciones de lo que podíamos imaginar. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿A qué se refiere? Está diciendo que en la medida que hemos ido avanzando en el conocimiento del Estado, de la Nación, la verdad es que es todo mucho más complejo de lo que habíamos supuesto desde la perspectiva fiscal. Ya, particularmente, pero le dice a la él gente, está teniendo el foco... Bajemos un poco la expectativa. No, se está refiriendo al, principalmente, no soy intérprete de él, pero lo que yo entiendo de eso es desde el punto de vista de los recursos públicos, del uso de los recursos públicos. Hay muchos programas, hay muchas tareas que son ineludibles para el Estado que deben estar financiadas y que la deuda hacia atrás de arrastre llega al punto, digamos, que los proveedores ya no le quieren prestar servicios al Estado. Entonces hay que reconstruir una relación de confianza, hay que hacer que el Estado sea un buen pagador y junto a eso, que eso recién es como para estabilizar la casa, hay que hacer crecer a Chile de nuevo para que la recaudación que se genera sea utilizada correctamente para que a su vez, en un mes más, tal como lo vas a ver, podamos avanzar en una reforma tributaria que le aliviane la carga a los chilenos en los recursos que tienen que destinar al gobierno central para las tareas del Estado. ¿Cómo se combinan esas cosas de aumentar la cantidad de recursos para el Estado, pero también disminuirle la carga tributaria, que es desde donde el Estado se nutre de recursos? Eso requiere una coordinación que no son excluyentes, muy de la mano en el fondo con hacer la tarea desagregada en cada uno de los ministerios y a su vez los ministerios lo desagregan en la subsecretaría y en los servicios que hay para abajo. Hay una pirámide perfecta que si es que tú tienes, digamos, las directrices bien claras, tal como lo ha hecho el ministro Quirós, ya es tarea, digamos, de cada uno de ellos. O sea, él ya sacó el cálculo de que reduciendo la carga tributaria va a poder permitir tener igualmente los recursos que necesita para hacer funcionar el Estado. Así es, tú puedes perfectamente bajar de 27 a 23 el impuesto de primera categoría y con eso en parte estás dando una señal bien potente a quienes dejaron de invertir en Chile por desconfianza para que lo vuelvan a hacer. Y la recaudación de ese 23% en un universo mayor, efectivamente es mayor recaudación fiscal. Ya, se apuesta por el crecimiento entonces. Ahora, esas son leyes que se van a tener que ir tramitando. ¿Cuál es la importancia de haberse quedado con las dos cámaras el día de ayer? Cámara de Diputados con con Jorge Alessandri y el Senado con Paulina Núñez. Es algo muy positivo, no debido a muerte, no es que si es que perdíamos una quedaba todo medio trabado en ningún caso, pero sí te hace más expedito el avance de la agenda legislativa por parte del gobierno, que pueda existir una coordinación, una sintonía en cuáles son las prioridades entre el equipo político del gobierno actual y ambas cámaras en su cabeza, en la conformación de las tablas, en fin, te permite avanzar más rápido. ¿Cuál es el orden de prioridades? Porque se han nombrado en general, pero cuando comiencen ya a ingresar los proyectos, ¿cuál es el orden de prioridad? Bueno, algo se puede desprender de lo que se presentó ayer, más en el marco de las medidas administrativas que se dieron a conocer. Hay un tema que tiene que partir desde el día 1, que es el trabajo, que va a estar radicado en una persona que va a monitorear y trabajar en función de lo que son las fronteras. Nosotros lo incorporamos eso en el gran ámbito, digamos, de la seguridad pública, pero también la reactivación económica forma parte, digamos, de las prioridades, como por ejemplo lo que se hizo ayer con esta cartera de inversiones que están esperando la respuesta a la apelación para tener luz verde y poder avanzar, que gira en torno, digamos, a proyectos del orden de 16.000 millones de dólares. ¿Reformas legales? No. De eso, yo me refiero a las prioridades legislativas. En materia legislativa, en complemento a lo que te acabo de señalar, para hacerlo en régimen futuro, inmediatamente en materias de seguridad pública debiéramos avanzar desde ya con restablecer el tipo penal que sanciona severamente y en el ámbito corporal, es decir, penal propiamente tal, el ingreso ilegal a Chile. Hay uno que a mi juicio es ancla de lo que va a venir a futuro, que también es establecer penas muy significativas, de las más altas que tiene nuestro ordenamiento jurídico para quienes forman parte de las bandas criminales, independiente, digamos, de cuáles sean sus acciones. El solo hecho de la pertenencia debiera permitirnos privar de libertad mientras incluso se hace la investigación. Desde el punto de vista de, vamos al tema económico, la gran cantidad de espacios que hay en la tramitación de los permisos medioambientales hace que, en palabras del director de Greenpeace,
pueda simplemente por las acciones judiciales que se presentan, trabar un proyecto solo para ser visto por 2.000, 3.000 días. Y eso obviamente que es leído afuera para la inversión extranjera como mejor búsquese otro país. Todo eso es materia de ley y estamos total y absolutamente decididos a ir convirtiendo a ese Estado que es un obstáculo hoy día para el desarrollo y la generación de nuevos proyectos de inversión en un promotor de la inversión. Eso hay que equilibrarlo, por supuesto, con la correcta protección. No queremos eliminar lo que es sano y correcto desde el punto de vista de proteger nuestro medio ambiente pensando en las futuras generaciones, pero tiene que ser equilibrado. Tiene que tener sobre la ecuación que de esos proyectos de inversión salen los empleos que permiten que las personas y sus familias lleguen a fin de mes. Dentro de los próximos 90 días, que es el plazo, digamos, la primera frontera que se ha puesto el gobierno para las prioridades, ¿va a estar el ingreso o la tramitación, algún tipo de urgencia para la reforma al sistema político? La reforma está, eso yo creo que va a seguir su curso, nosotros ya hemos dado nuestra opinión, creo que va a avanzar, obviamente no es de lo prioritario en el gobierno de emergencia, pero colabora, que si es que hay algo que pueda contribuir a que el entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo sea más fluido y no esté trabado por este fraccionamiento exacerbado de partidos políticos, por supuesto que ayuda y eso me da la impresión que tenemos bastante avanzado las mayorías para que eso se apruebe. Hay otra que viene también del gobierno pasado, que lo mencionó el ministro García, que apunta a la segunda parte, quizás más relacionada con seguridad, pero tomándolo como de lo que viene, la segunda parte, el desarrollo de esta reforma en materia de gendarmería, que es fundamental. En todos esos proyectos que vieron que había, digamos, un interés que era totalmente transversal y compartido y que venía del gobierno anterior, que nadie piense que porque viene el gobierno anterior nosotros los vamos a descontinuar, sino que obviamente vamos a querer sacarlos adelante si es que le hacen bien a Chile. Perfecto, importante lo de Gendarmería, incluso se han producido movimientos internos dentro de Gendarmería porque no quieren esa reforma. No es ninguna novedad, yo he tenido conversaciones, me tocó estar 8 años en la Comisión de Constitución, donde se veían los temas propios de carcelario, sistema penitenciario y más orgánicos de Gendarmería. La tensión que se genera para ellos, el que los saquen del estatus que tienen para llevarlos al que verdaderamente corresponde, por supuesto que la van a hacer sentir, pero hay que también estar bien conscientes del estado en que se encuentra esa institución y las personas en números significativos que han sido descubiertos en redes, digamos, de corrupción muy profundas, tal como las que vimos durante los últimos meses por parte de la Fiscalía, desbaratar, y hay varias personas cumpliendo penas privativas de libertad. Eso, este es el momento para avanzar en eso. Podrá no gustarle a algunos, amenazan con irse, será, digamos, parte de la libertad de cada persona. Pero si es que hay una institución que tiene manejo de armas, eso tiene un tratamiento distinto de acuerdo a lo que nosotros entendemos como adecuado para nuestro Estado de Derecho y estamos decididos a hacerlo. Y a recuperar, por cierto, eso está muy vinculado a recuperar el control en los 80 y tantos penales que tiene Chile, que hoy día lamentablemente, hasta en palabras de la presidenta de la Corte Suprema, eso no es una realidad. No hay control en varios de esos penales y en el corto plazo debiéramos retomarlo. ¿Usted busca quedarse con la presidencia de la Comisión de Constitución? No, para nada. Me basta y me sobra con la presidencia de mi partido. Pero con integrar la comisión. Integrarla feliz, por supuesto. Me interesan mucho los temas que se ven ahí. Pero por supuesto que estoy llegando recién. Hay personas que ya llevan ninguna más presidencia, tiempo. pero ya. No me interesa. La presidenta del Senado dijo que ella esperaba que dentro de los próximos 3 meses pudiera el país tener esta reforma a la sala cuna universal. ¿Usted comparte esa prioridad que le está dando ella a ese tema? ¿Va a haber sala cuna universal sí o sí? Otra cosa es cuál es el mecanismo de financiamiento que vamos a utilizar. Lo que buscamos, y la inmensa mayoría de Chile se ha pronunciado, y nosotros lo repetimos en varias oportunidades en campaña, nada menos, que compartimos esa necesidad por varios efectos que se generan. Un nuevo sistema de financiamiento, el nuevo ¿eso sistema no de alcanza financiamiento para que salga en 90 días? No, y si salen 100 días o en 120, una política pública que tiene que funcionar, porque podríamos tomar lo que hay hoy día y si los números no dan para que el servicio verdaderamente se preste, esa es la sospecha que haya, y el temor que se tenía por parte de los expertos de que con lo recaudado no se alcance a cumplir con entregarle a cada una de las personas que van a ser usuarios de esa sala cuna el servicio que corresponde.
el ministro de Hacienda y su equipo pidieron revisarlo, respetando que es una prioridad para este gobierno y para muchas personas que están en el Congreso Nacional, pero me parece razonable que quien va a tener que ejecutar esto tenga acceso a ver los números y ver cómo se podría ajustar para que no tengamos contratiempos a la hora de la puesta en marcha. Ya, por lo tanto, 90 días no hay compromiso para aquello. Cuando lo revisen seguramente van a fijar cuál es el tiempo necesario cuando nos llegue a nosotros la luz verde del financiamiento. Vamos a avanzar con mucha fuerza. Créame que es un compromiso que asumimos personalmente también quienes postulamos al Congreso y queremos que salga. Es una política pública que le hace muy bien a la convivencia en Chile, al desarrollo del empleo, particularmente femenino. Sí, claro. Y al estímulo de la natalidad, que es tan importante. Y al estímulo de la natalidad, exactamente. Senador, usted ya se refirió a este tema, por lo tanto quiero que veámoslo rápido. Usted ha dicho que este proyecto de ley de conmutación de penas que fue aprobado en general en la sala del Senado tiene que modificarse. ¿Va a haber una urgencia para ese proyecto? Si me preguntaran a mí, desde el gobierno, que es quien pone las urgencias, yo no lo recomendaría. Creo que le falta mucho trabajo en el articulado, es decir, en la discusión, en su contenido. Creo que hay una variable que lamentablemente yo no la vi ni siquiera enunciada dentro del proyecto en sus 3 artículos, que es que las personas no pueden ni por cercanía representar un peligro para la sociedad. Sí estoy de acuerdo en el concepto. ¿No distinguía ningún tipo de...? No hacía distinción y eso me parece sumamente delicado. No se puede, y además es un tema complejo de redactar para que quede bien representado, porque alguien podría decir, ya, estamos claros que alguien que no tiene uso de la razón o no se puede mover porque tiene un impedimento físico debido, digamos, a su enfermedad terminal, no representa un peligro para la sociedad. Sí, claro, pero alguien podría decir a los 80 años un estafador profesional está, digamos, en el pic de desarrollo. Estoy caricaturizando. Por ejemplo. Eso hay que revisarlo bien en profundidad, pero la pregunta de fondo obviamente no es esa. Si es que estoy de acuerdo o no que las personas que están muriendo lo hagan también privados de libertad, pero en su casa no tengo problema, tal como ocurre en los países más desarrollados del mundo y como... Ahora, eso la legislación actual lo permite. Se eleva una solicitud al juez en el caso sobre todo de los reos condenados en Punta Peuco y, bueno, queda a criterio, eso sí, del juez. Pero existe para las personas que son enfermos terminales o que no están en condiciones ni siquiera de conocer el estado en el que se encuentran, poder pasar los últimos días en su casa. Sí, pero ¿sabes qué, Matilde? Yo creo que es injusto el darle esa responsabilidad a una persona. Yo creo que es más de materia legislativa que sean las reglas del juego. Siempre quien tiene, sea una persona o una comisión, el que tiene que dar luz verde a que una persona que cometió un delito y que está, por mucho que esté muriendo, sea el que le dio el pase para que se vaya a cumplir la pena en su casa, creo que es un poco mucha la responsabilidad. Entonces la salida fácil para él va a ser simplemente desatenderse de eso, buscar una excusa y no obedecer, digamos, al fondo. Pero que debiera quedar restringido a ese ámbito de personas. Supuesto. A las personas que no representan un peligro para la sociedad, personas que están en una situación terminal, en los últimos momentos de vida, que tienen una dificultad sea psicológica o física. Al final del día es una medida que apunta más a la humanidad, no desde la perspectiva de la persona que está, quizás cuántos años lleva cumpliendo la condena, sino que más bien de la familia que lo va a recibir para enterrarlo. Pero no hay una fallezca. Urgencia para eso. No, yo no la recomendaría. De hecho, si es que los que presentaron este proyecto quieren que resulte, tienen que tener paciencia hasta que lleguemos a una reacción que convenza a la mayoría. Era bien malo el proyecto, ¿no? La redacción yo creo que no era de las mejores, pero para eso el Congreso. No conozco un proyecto de ley que entre y salga de la misma manera. ¿Para qué vamos a hacer...? ¿Para qué vamos a apelarlo? Pero era ¿para qué vamos a apelar a los autores que quizás, digamos, ellos consideraron que estaban dándole el clavo? Genera el debate y vamos a entrar... Me va a tocar a mí probablemente, si que quiero Constitución, así que vamos a poner mucho esfuerzo en que no represente ningún peligro para nadie, pero al mismo tiempo se haga cargo de una tarea que ya hace mucho tiempo otros estados en democracia desarrollada lo hacen. Senador, se ha puesto el énfasis, sobre todo durante la campaña, de expulsar a los inmigrantes que entraron de manera ilegal. También se va a poner énfasis en que no entren. En que no entren. Exacto. Y en recalificar ese ingreso como un delito. Sí.
¿Ya? Eso es otro proyecto. Sí, hay un proyecto. En este caso, lo que correspondería por parte del Ejecutivo es ponerle urgencia al proyecto que está en la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo. O no, pasó al Senado. Sí. Entonces ya tiene algo avanzado. En eso, y recojo todo para englobarlo porque está todo unido lo que dijiste, el hecho de que tú pongas mucha fuerza en las medidas, tal como se hizo ayer y se empezó a implementar hoy, y tal como también lo dijo el ministro del Interior hoy día, que las medidas materiales para dificultar el ingreso en las partes que es más fácil y que lo están haciendo incluso con vehículos de tracción, es decir, con camiones, empiecen los trabajos, digamos, materiales, zanja, en fin, está en la línea de cortar el flujo. Cuando tú cortas el flujo y más aún la comunicación te permite que ese esfuerzo que está teniendo esta nueva administración lo conozcan en los países desde donde están partiendo para llegar a Chile, eso ya es de gran ayuda. Tenemos la situación muy positiva para los propósitos de que en vista de lo que hemos tenido la oportunidad de tomar conocimiento, el nuevo régimen de transición, no sé cómo ponerle, que hay en Venezuela, está abriendo un espacio, y eso hay que trabajarlo como corresponde, para que se pueda hacer un traslado bastante más masivo, para que te reciban en definitiva de una manera más razonable a todos quienes quieren volver, digamos, a su patria. Más aún, las condiciones políticas que se están generando en ese país, que esperamos se precipiten de una manera más acelerada, hace que muchos venezolanos ya quieran volver a su país. Entonces nosotros tenemos que colaborar en eso, se va cortando el flujo y con las otras medidas que se van a ir anunciando en los días que vienen, como perseguir a las personas que fuera de toda legalidad prestan servicios a los ilegales en el ingreso de ellos a los núcleos urbanos. Efectivamente tú tienes un puzzle que nos va a permitir avanzar en el propósito de estabilizar el número de migrantes ilegales que tenemos en las calles de Chile. Ahora, en el marco de todo lo que ha sido el traspaso de mando, vino María Corina Machado y ha sido una invitada del presidente Castro. Hoy día se acaban de reunir en la Universidad del Desarrollo y ella lo que dijo es que efectivamente entendía que se aplicaran leyes a quienes aquí, dice, cometieran delito y esa es la aspiración, pero también que los venezolanos de bien puedan regularizar su situación. Dice, es normal que todo país quiera regularizar la situación de las personas que están dentro de su territorio. A nosotros también aspiramos a que puedan tener el afecto y la protección. ¿Hay alguna posibilidad de regularizar a los venezolanos que hoy están trabajando con contrato, están en una situación que si bien ingresaron de una manera ilegal, pero hoy están cumpliendo con todas las normativas laborales vigentes, no tienen problemas con la justicia, de regularizar esa situación? Cuando baje el flujo, ellos van a poder salir como corresponde y presentar los papeles entrando por la puerta de manera adecuada. Es muy probable... Pero es caro para ellos. Es muy probable que varias de esas familias ya se arraigaron acá y que incluso se casaron con chilenos y formaron familia acá, bienvenidos sea, y están trabajando. Bueno, esas personas, por el devenir de sus propias familias, hoy día chilenas quizás, o medias chilenas, tienen que hacer las cosas bien y tienen que dar cuenta y los empleadores tendrán que colaborar también si es que quieren retener, digamos, a esas personas en esto. Tienen que salir y entrar como corresponde. Las migraciones en Chile y todo el esfuerzo del Estado para eso... Pero se puede realizar, sí, cuando en Venezuela existe la posibilidad de que regresen y se le hagan los trámites, porque hasta a eso apuntaba cuando te decía que cambiaron las condiciones en ese régimen. Uno podría esperar en ese país. Uno podría hoy día esperar con que exista la voluntad tanto para recibir y facilitar el ingreso de todos quienes, en su mayoría, quieren volver a su patria, es decir, a Venezuela, y los otros que genuinamente, en el ejemplo que tú planteabas, quieran quedarse acá en Chile, regularizando, yendo para allá, saliendo, digamos, de nuestro territorio, ingresando como corresponde. Me da la impresión de que efectivamente va a estar la voluntad de Venezuela para eso. Lo que no podemos hacer nosotros es vista gorda, porque el precedente que tú generas
Estamos hablando de Venezuela como si fuera la única fuente de migrantes. Pero la ha sido verdad la que son fuente, sí, la fuente tal vez más dramática por la situación interna que estaban en los enfrentando. últimos 7 años, 10 años, pero tuvimos durante mucho tiempo algo similar con bolivianos, con haitianos, con peruanos, en fin, con varios países, colombianos también, y por lo mismo los precedentes acá son muy delicados. Alguien podría decir, pero ¿cómo vas a hacer salir para luego entrar? Así es lo que debieron hacer al principio. Claro, pero en un escenario complejo venían prácticamente arrancando, bueno, eran otras condiciones. Ya, pero eran otras esa condiciones, va a estar la voluntad. Esa es la vara, ya. Vámonos al tema más bien político, porque ustedes entran el día de ayer, se produce toda esta ceremonia en el Congreso, se están rearmando todo lo que son los pesos y los contrapesos. Ustedes deciden hacer como republicanos una alianza con Chile Vamos para gobernar. Pero se queda el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano, que no forma parte de este conglomerado. ¿Cómo recibe ayer las palabras de Johannes Kaiser, que dice primero los vamos a chicotear y después nos vamos a encargar de que no se izquierdicen? Primero, el Partido Social Cristiano está incluso antes que Chile Vamos con nosotros, formamos parte de la misma alianza, ellos dijeron incluso antes de la Perdona, entonces el partido... Te referías, yo creo, a libertarios. Sí. No, el Partido Nacional Libertario tomó una decisión que es sumamente legítima, respetable, independiente de eso o de las diferencias que puedan tener puertas adentro. Creo que desde el punto de vista legislativo, que podría ser lo más relevante e interesante en lo que viene, no tengo duda de que cada uno de los proyectos que son parte del gobierno de emergencia para enfrentar las crisis van a votarlas a favor y van a promoverlas como si fueran el partido número uno, digamos, en el propio gobierno. Y al mismo tiempo van a prender las alertas cuando a alguien no les guste haciendo uso de su libertad. Y me parece razonable. Pero cuando les voten en contra porque hay algo que no les gusta. Bueno, trataremos de convencerlos si es que nosotros estamos considerando, digamos, de que esa política pública propuesta es buena y no la están tomando, digamos, en su magnitud. ¿Pero pueden convertirse en lo que ustedes fueron para Chile Vamos? Ese es como el típico análisis que se hacía al principio. Yo creo que son escenarios tan distintos. Cuando uno conversa con los militantes o simpatizantes del Partido Nacional Libertario, uno ve que están, de hecho, ayer en la Plaza de la Constitución, que llegué un poco antes, estuve conversando con quienes estaban ahí, estaban felices de que tengamos este cambio tan significativo de pasar pero uno el primer día está bien contento Boric también, pero después empiezan a sumar las diferencias. Bueno, cuando tengamos diferencias las vamos a abordar como gente adulta que somos, vamos a tratar de recoger todo lo que ellos crean conveniente para mejorar las propuestas del gobierno, sin ir más lejos. Si hay alguien que ha batallado por hacer un cambio importante en el sistema de nombramientos judiciales, es precisamente el presidente nacional libertario. No puedo estar más de acuerdo con él, no tengo ninguna duda tampoco que vamos a trabajar muy de la mano para darle forma a esa reforma y claro, y así como está eso, habrán otros temas que no les gusten tanto y viva la democracia. Uno de los actores fundamentales dentro de la política de nuestro país ha vuelto a la política y me refiero a Pablo Longueira. Pablo Longueira, que incluso aquí en Tolerancia Cero dijo que tal vez Republicanos era hoy lo que la UDI fue en sus inicios. Eso era un piropo, yo lo entiendo así. Y sobre todo pensando, porque Mónica le volvía a preguntar que esta idea de que hubiera hecho Jaime Guzmán si estuviera vivo. Y él decía que probablemente sí, habría votado por José Antonio Kast porque la UDI del principio era lo que hoy veía él en Republicano. Hoy día tiene unas declaraciones y quiero invitarlo a que lo escuchemos juntos para ver qué opina. Voy a dar a conocer el 1 de abril por qué vuelvo a la política y espero ahí transmitirle a todos los chilenos y invitarlos a formar una gran coalición política. Voy a concentrar mis últimos años sirviendo al país para que ojalá le demos a Chile 3 periodos de una coalición, la del 62%, que seamos capaces de evitar y terminar con esta alternancia que le hace mucho daño a países como el nuestro. Los países y los pueblos no progresan cuando tenemos alternancia cada 4 años. Nosotros le ordenamos el gobierno y después lo desordenan con estos déficits fiscales que ya hemos conocido en magnitudes insospechadas.
Ya, ¿qué significa el regreso de Pablo Longueira? Lo que yo alcancé a escuchar acá no lo había visto, lo comparto 100%, pues, que ganas de poder construir desde nuestra vereda, de nuestro sector, un proyecto que apunte a terminar con esta alternancia que no te permite proyectar más allá de 4 años lo que se pretende hacer. Pero también las diferencias partieron con Pablo Longueira. Las diferencias, me refiero a la inicial de José Antonio Caz. Que yo sepa, no está, bueno, fue hace mucho no tiempo, está él pero pensando meterse en el Partido Republicano, así que no, la verdad puede en su partido, o quizás está pensando en armar otro partido, no tengo idea, pero la verdad, bueno, tiene todo el él volvió derecho a ser y lo veo bien intencionado, así que desde ese punto de vista, fantástico. Pero estamos hace mucho rato, eso sí, en una línea muy en eso, básicamente. O sea, eso, ya, pero lo que él planteaba como de futuro, en una sola ya partió hace rato. coalición. Él habla de una sola coalición. Nosotros en el primer proceso constitucional tuvimos un trabajo muy de la mano, todos quienes veíamos una amenaza para la estabilidad de Chile en ese proyecto, desde lo que es el Partido Demócrata hasta nosotros, en ese entonces todavía no existía el Partido Nacional Libertario, y trabajamos muy bien, siempre dijimos que particularmente con Chile íbamos para las cosas más profundas, más estructurales, por supuesto que íbamos a trabajar junto como así ha sido. Y hoy día en el gobierno está haciendo así. Pero que son proyectos políticos distintos. Somos proyectos políticos distintos o tenemos una identidad política distinta, es algo semántico. Lo importante es que los resultados están ahí. Hoy día logramos tener mayoría en ambas cámaras, tenemos un presidente que salió electo con el 58% de la población chilena respaldándola, tenemos un trabajo por delante con un gabinete que representa el arco iris o el abanico, mejor el arco iris, tiene otra connotación. Muy amplio, con ministros que eran de demócratas, están los amarillos por ahí, hay hasta libertarios, aunque no estén, es curioso, digamos, pero hay radicales o ex radicales, según las últimas palabras del ministro Campos. No, la verdad es que eso ya está. O sea, en el fondo, bienvenido que se sume a lo que nosotros ya construimos, Pablo Longueira. Es ir a este 62%. Pero me da la impresión de que quienes están hoy día encabezando la UDI están trabajando en lo que él propone para futuro hace bastante rato y con bastantes buenos resultados en la coordinación que están teniendo con nosotros. Ya, en el ¿aspiran Congreso entonces Nacional, volver a replicar ese 62%? El 62% ha rondado todas las elecciones que hemos tenido desde ese 4 de septiembre en adelante. Si tú te fijas, la elección del 7 de mayo de los constituyentes estaba representado ahí, las elecciones de alcaldes, las elecciones de concejales, que era la más difícil, no llegamos a 62, pero nunca habíamos superado el 40 y superamos el 50. En fin, cambió el escenario político, cambió con el esfuerzo que han hecho quienes están en política las generaciones de ahora y quienes se quieran sumar a eso, súper bienvenido, porque el espíritu nuestro es que nunca más alguien que llegue con la agenda de lo que vimos durante los 4 años recién pasados vuelva a estar a cargo de los destinos de Chile. Bueno, si la gente los vota, así es la democracia. Claro, pero depende de nosotros demostrar que acá hay una propuesta más mejor. contundente. La última pregunta. Hoy día, el ex convencional Rodrigo Rojas Vade fue encontrado maniatado, rociado con benzina, golpeado y con inscripción en sus brazos que decían una viva Kast y en la otra fuera los zurdos. ¿Cómo ve macabro, esa agresión? Muy en la línea de lo que uno ha visto en los casos de crimen organizado. Me da la impresión, no he tenido ningún tipo de acercamiento para saber un poco de la investigación ni nada por el estilo. Esto recién está pasando y me imagino que es reservado, pero por lo que uno ve a la rápida, con la información que hay en los medios de comunicación, apunta hacia allá. O sea, hay algo ahí que tiene más que ver con ese mundo o submundo que con la connotación política que podrían decir las inscripciones que decías en su cuerpo. Porque, mire, yo no me dedico a esto, digamos, las policías podrán ver cuáles son los móviles, pero es un poco absurdo pensar que obedezca a algo que generara, digamos, gatillara una reacción como que fuera Rojas Vade una suerte de mártir de la izquierda, por un lado, o por otro lado como que fuera una suerte de acción política desde el mundo de derecha, como que no calza por ninguno de esos lados, es casi de sentido común. Ya, pero entonces, no ve riesgos de violencia política, por ejemplo. No lo relaciono con política, salvo a alguien muy fanático. Y yo, o sea, a alguien que quiere insinuar eso, yo lo investigaría a él. Buscaría, digamos,
cuáles podrían ser las razones que haya detrás de alguien que trate de instalar que esto es algo medio político. O sea, sí. Porque yo entiendo, pero el sentido común indica que tiene más que ver con otras cosas. Sin duda, pero también pudiera estar, o sea, no tan abierta a todas las posibilidades. Y es un riesgo que tenga una motivación política de alguien que se fanatizó y que pensó que en este escenario podía hacer cosas que no se pueden hacer. Por supuesto, sí, y todos tenemos que en democracia condenar y en este caso el Estado a través de su aparato judicial, primero el Ministerio Público investigando, me da la impresión que hay mucho elemento como para poder, digamos, rastrear bien cuáles son las razones y aclararlo de lo más rápido posible. Pero ¿ustedes se han preocupado de averiguar precisamente a raíz de esas insinuaciones? Yo no he tenido la oportunidad, me da la impresión, como te decía recién, que hay razones casi de sentido común para descartar ese hecho en temas políticos, pero ojo, el puñado de personas que estuvo tirando piedras, que estuvo amenazando, tirando molotov el día de ayer, eran pocos, pero ahí sí que veo motivaciones políticas. Y a esas personas hay que decirles que Chile y la manera de hacer cumplir la ley y el orden público y que impere, digamos, el derecho es distinta a antes de ayer. Así que yo lo pensaría 2 veces si es que la lógica está en no permitir que las autoridades gobiernen como corresponde, porque lo que nosotros en masa nos convencimos, me refiero a los chilenos en su conjunto, es que no vamos a aceptar que un puñado de desadaptados trate de poner reglas del juego a través de bombas molotov o de incendiar cosas, digamos, en la Alameda. Eso va a encontrar una respuesta muy fuerte y si es que hay grupos políticos detrás de eso, por eso te lo vinculaba con lo que tú me señalabas de un móvil político. Por cierto que yo esperaría que las investigaciones lo arrojen para atajarlo a tiempo. Muy bien, senador Arturo Esquella, presidente además del Partido Republicano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en la mesa de trabajo y no a través de móviles o cosas, así que le agradecemos que haya venido, sobre todo en este primer día de instalación del gobierno. Muchas gracias. Gracias a ti, Matilde, que esté muy bien. Gracias. Hacemos una pausa, no Hoy es Noticia, ya estamos de regreso con más. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando Hoy es Noticia.